Porque vuelvo a decir, creo que no tiene sentido de que yo les muestre algo desarrollado si ya tienen los resultados y la idea es que ustedes entiendan qué hay que hacer. ¿Sí? Bien. Yo voy a ir hablando por tema, digamos, en los ejercicios. Ustedes me preguntan y ahí yo voy a parar y ustedes me van preguntando las dudas que tengo. ¿Sí? No somos muchos, pero bueno, no importa. La idea es esa. Y bueno, obviamente después, si tienen alguna otra duda, me la consultan fuera de los ejercicios de paso. Bueno, la profe hizo un mix un poco entre todo lo que, entre todos los temas que entran. Le dio bastante bola, para mi gusto, al tema del intervalo para la media, que eso no lo vimos mucho, pero que es fácil, simplemente se tienen que acordar la fórmula. Bien, ejercicio 1. Dice, existe un método de operación manual para realizar determinado trabajo. Se sabe que sume un promedio de 30 segundos con un desvío estándar de 2 segundos. El tiempo de realización se distribuye normalmente. Bien. Acá es distribución normal. ¿Sí? Este tema es distribución normal. Bien, ¿qué tengo que recordar de distribución normal? La distribución normal teníamos una tablita, ¿sí? Que era para media 0 y desvío estándar 1. Esa información que yo entraba a esa tabla con el valor, ¿sí? Normalizado. Y la información que me daba la tabla siempre era a la izquierda del valor, ¿sí? Entre la media y el valor. Y necesito saber eso, ¿sí? ¿Por qué? O sea, entre la media, que es 0, y el valor. Necesito saber eso porque después, de acuerdo a los valores que yo vaya teniendo, es lo que tengo que ir haciendo. ¿Bien? Por ejemplo, en el bueno, obviamente acá todos estos valores con la formulita que ya sabemos que era x menos la media sobre el desvío, voy a normalizar, ¿sí? Con este valor lo que voy a entrar en tabla. Recuerden que si les dan valores que no están en la tabla es porque consideramos que no hay probabilidad, ¿sí? Recuerden que acá estamos hablando siempre de probabilidad. Por ejemplo, en el caso del inciso A, cuando ustedes van a hacer la normalización les va a dar un valor negativo, ¿sí? Estandarizar, me preguntaba Lula. Claro, estandarizar o normalizar, me refiero, ¿sí? Que era lo que hacíamos. A ver, ¿por qué? Porque como yo no tengo la tabla de distribución para otro tipo de desvío y de media, ¿sí? Tengo solamente la tabla para el desvío y media 0,1, ¿sí? Claro, buscar Z, exactamente. Buscar un Z que se acomode a esa tablita, ¿sí? Que nosotros ya tenemos. Porque eso nos simplifica el trabajo. No es que yo no puedo buscar con las otras medidas, pero no lo sé. Entonces, como ya tengo las derivadas, integrales, todo realizado para esa tabla, normalizo o busco Z para esa tabla. Recuerden que en el caso de que, vuelvo a decir, que estén valores por fuera de esa tabla, cuando yo voy a buscar, no hay probabilidad, ¿sí? Porque está por fuera de esa distribución. Y recuerden, cuando busco un Z y el ZS me da negativo, recuerden que por simetría lo puedo buscar en la tabla, pero con valor positivo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso en el A, me va a dar un valor negativo. ¿Sí? Entro con el valor positivo de ese valor, que creo que es 2 menos 2, si no miro acá, Z. Pero recuerden que por propiedad se me va a cambiar el signo. ¿Sí? Si acá esto era Z menos 26, se va a dar vuelta. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? ¿Sí? Me va a quedar Z mayor que 2. ¿Bien? Porque eso me va a definir qué tengo que hacer. Recuerden, cuando teníamos un mayor, voy a sumar el pedacito que ya me da la tabla entre el valor y el 0, y todo el restante de la campana, que es 0,5. ¿Sí? Perdón. Esa es para cuando me queda, pues volvemos para atrás. Cuando el Z es mayor, perdón, lo que voy a buscar es la colita de la distribución. ¿Sí? Busco la colita de la distribución. ¿Por qué? Porque estoy buscando zetas mayores, ¿sí? La información que me da la tabla es zetas menores. Entonces, para encontrar ese valor, sabiendo que toda esa mitad de la campana es 0,5, voy a hacer 0,5 menos el valor de la tabla, ¿sí? Y eso me va a dar la cola de la distribución, que es lo que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque se dio vuelta la z por el signo,
Y eso es lo que yo busco, ¿sí? ¿Qué pasa? Vuelvo a decir, en los casos que tenemos z menor, ¿sí?, al valor. Voy a hacer el valor de tabla más 0,5, que es la distribución que yo ya sé que tengo del otro lado de la capa. ¿Bien? Básicamente eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Ok? Y después, cuando tengo una x entre dos valores, bueno, obviamente voy a normalizar o estandarizar ambos valores, y después, dependiendo de dónde estén ubicados, los voy a sumar o los voy a restar, ¿sí? Si son los dos positivos, los voy a restar los dos valores de la tabla, porque me va a dar el que reste, o lo voy a sumar, ¿sí? Eso lo tienen que ir viendo dependiendo de cada ejercicio. Lo más importante es, vuelvo a decir esto, que se acuerden que cuando yo tengo valores negativos, puedo entrar en tabla, pero no me tengo que olvidar de dar vuelta el signo mayor o menor, ¿sí? Porque eso me va a cambiar absolutamente el resultado. ¿Sí? No es lo mismo sumar que restar 0,5, no es lo mismo sumar dos valores que restar dos valores, y es lo que yo tengo que buscar un X o un Z de 2. ¿Alguna duda con este tema de distribución normal? Por ahora no, profe, pero ahí, por ejemplo, en el inciso C y Sí. D, a veces se me confunde el demore al menos o demore más, pero bueno, es solo pensarlo un poquito. Bien, más, obviamente vas a hacer X mayor que 28, ¿sí? Y al menos, a ver cómo lo puse, también es más, o sea, al menos es, la única diferencia que tenemos acá, entre estos dos, es más, ¿sí? Y al menos incluye ese valor o mayor, ¿sí? O sea que va a ser mayor o igual, ¿entiendes? Al menos de ahí para arriba, ¿sí? Pero sí, con esos casos, digamos, lo que ustedes tienen que hacer es sentarse y razonar, ¿sí? Eso es lo que va a cambiar, pero tener un igual, luego para entrar a la tabla no me va a cambiar, ¿sí? Lo único que cambia es en cómo yo desarrollo o cómo lo pongo en el ejercicio, ¿sí? Obviamente, la profe puede tener en consideración que si vos pones el mayor solo, no estás teniendo que poner el mayor igual, ¿sí? A términos de después la interpretación, ¿sí? Porque después el mecanismo de búsqueda por tabla es igual, no hay problema. Pero esa es la diferencia, ¿sí? Genial, profe. ¿Alguna otra pregunta con distribución normal? Vuelvo a recomendarles que hagan en la campana, ¿sí? Para ver de dónde estoy ubicado. No, sinceramente no sé bien, yo no lo vi todavía el parcial, así que no sé si él va a tomar de distribución normal, pero al momento de desarrollarlo les recomiendo, como les recomendé en el trabajo, que hagan la campana para ver dónde están parados, porque fíjense que yo lo quise hacer de memoria recién y me confundí. Vi que pues yo acá lo desarrollé y ahí me di cuenta que estaba equivocada con los ejercicios. Entonces, les recomiendo que lo hagan para orientación, ¿sí? Siempre recordando que estamos en una distribución normal de la planilla o de la tablita, ¿sí? Que es 0,1 Bien, entonces ninguna duda con distribución normal, seguimos. Bien, eso es el 2, el 3 y el 4. Básicamente sí es lo mismo. Bueno, no vimos, yo práctico 8 no me los vi con ustedes, pero recuerden que lo que hacemos en práctico 8 es buscar entre qué valores se encuentra la media poblacional. ¿Sí? Con cierto nivel de confianza, ¿sí? Que eso lo vimos también después más en el práctico 7 lo vimos también. Con cierto nivel de confianza, el desvío y la media, ¿sí? Esa es la información que me da. Y entonces, obviamente, por ejemplo, en el ejercicio 2, dice una muestra de 121 llamadas, ahí tengo mi n chiquito, muestra. Recuerden que la fórmula era el mu, ¿sí? Que es la media, estaba entre x raya menos z, que es el valor de confianza por desvío sobre raíz de la muestra, ¿sí? Ambas cosas del otro lado se suma y de un lado se resta, ¿okay? Entonces ese mu, esa media, me queda en el medio.
da el intervalo entre el cual se encuentra. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, les va a tomar ejercicios de esta manera, en el sentido de cuál es la decisión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, que están todos relacionados, ¿sí? Bueno, el 4 no, pero el 2 y el 3 sí, dice una muestra de 121 llamadas al 911 tiene una duración promedio de 16,6 minutos y un desvío estándar de 3,3. Siempre presten atención que estemos hablando de las mismas medidas, ¿sí? Que no pase como el ejercicio ese de práctico, no sé si es el 6 o el 7, el 6, que hablaban en minutos y segundos. Yo les dije, ojo, tienen que pasar todo una misma medida, porque en este caso estamos hablando de la misma medida, pero todos minutos. Pero presten atención a eso porque puede llegar a cambiar, a hacer un pequeño detalle de un ejercicio y si está mal, está mal. ¿Sí? O sea, si puse en minutos y en segundos, acá habla todo de minutos. Tomo todos los valores como están. ¿Sí? Una muestra de 121 llamadas al 911 tiene una duración promedio de 16,6 minutos y un desvío estándar de 3,63. Usted pretende discontinuar el servicio a menos que la duración promedio sea superior a 18 minutos. A un nivel de confianza del 90%, recuerden que el 90%, mi valor de Z es 1,64, ¿sí? O 1,64,5 creo si ustedes quieren usar 3 decimales. Yo les recomiendo que no se compliquen con los decimales, usen 2 decimales. El otro es 2,57, sí, al 99, y el 95 es 1,96. ¿Sí? Eso se lo van a ir aprendiendo en memoria de usarlo. Bien, entonces yo acá lo que voy a tomar la decisión, si ese mu, digamos, en algún momento es superior a 18 en ese intervalo. Como el intervalo, que ustedes ya tienen respuesta, como el intervalo no es mayor a 18, ¿sí? Es menor, o sea, el valor máximo es menor a 18, voy a discontinuar. ¿Sí? Eso estaba en las respuestas de los ejercicios. Básicamente, eso es la decisión que voy a tomar. Luego, usando la misma fórmula, en el ejercicio 3 lo único que voy a hacer es cambiar el nivel de confianza en vez de 90 a 95, ¿sí? Que va a ser, vuelvo a decir, para el 95 es 1,96, me va a cambiar por eso, ¿sí? Porque me va a cambiar la parte de Z. Y si una muestra de 200 llamadas, me va a cambiar el n chiquito, ¿sí? De cuando hago el desvío sobre raíz de n. ¿Bien? Y entonces, también en ambos casos, sí, se discontinúa, porque en ningún caso, siempre estamos tomando el punto de decisión o el dato que usamos para la decisión sigue siendo el mismo, ¿sí? Lo único que yo cambié son valores dentro de la fórmula, pero la decisión, digamos, es sobre el mismo 18, ¿ok? Bien. Y en el caso del ejercicio 4, ¿sí? Bien. Todas las mismas fórmulas, así que ustedes solamente aprendieron a hacerlo con media. Se puede hacer con proporción también, pero solamente aprendieron a hacerlo con media porque la profe consideró que era lo más importante, ¿sí? Entonces la fórmula es siempre la misma. ¿Okay? Bien. En el caso del 4, ¿sí? También dice, bueno, me voy a mostrar cuál es su estimación de intervalo 90, hago hago el intervalo, ¿sí? Y después dice, compare los resultados de ciudad y ahora el desvío es menor, ¿sí? Entonces, obviamente, acá, lo que la profe quiere que ustedes hagan, por eso dice compare los resultados, es darle un razonamiento, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso, porque es probable que también les pida, por eso yo soy, ya cuando hoy terminé de corregir todos los pedidos que me mandaron, a varios les dije, bueno, cuidado con los ejercicios que son más teóricos, necesita una justificación, ¿sí? Y acá hay unos prácticos que también necesitamos una justificación. Entonces, en este caso, cuando el desvío es menor, ¿sí? Cuando el desvío es menor, tengo un intervalo menor, ¿sí? ¿Por qué tengo un intervalo menor? Porque cuanto menos desvío tengo, estoy más cerca del valor medio, ¿sí? Menos me alejo del medio, ¿ok? Ese es el razonamiento. Lo escribió la profe también en los resultados. Y
si ahora mantengo el mismo intervalo, el mismo desvío, pero tengo una confianza mayor, si no me equivoco, porque era el 90, entonces a mayor confianza, más intervalos, y tengo más posibilidades, ¿ok? Eso básicamente, igualmente, a ver, además de que es un tema de teoría, que ustedes lo tienen que estudiar, es un tema matemático, ¿sí? Es un valor que está en un producto, por lo tanto, es lógico que cuando yo aumente ese valor, sea mayor. Después hay toda una justificación teórica que lo tienen que estudiar. ¿Okay? Bien. El ejercicio 5, creo que ya cambiamos de tema. Sí. Bien. ¿Alguna duda con esto? Con el tema de media, con el intervalo. A ver, igualmente yo intervalo les recomiendo que aprendan bien la fórmula y que última, si tienen muchas dudas teóricas, porque es un tema que vino hace poquito, mañana aprovechen para preguntarle bien a la profe, ¿sí? Porque, nada, tiene una parte teórica que la tienen que saber. Y bueno, ya que lo vieron con la profe, yo les recomiendo que la teórica le pregunten bien a la profe y se queden con el tema. ¿Ninguna duda con esto? Una pavada, pero que se los voy a repetir. Cuidado cómo hacen los cálculos, ¿sí? Cuidado como tengo más, menos, tengo producto de división, porque eso me puede cambiar totalmente el resultado, ¿sí? Vayan haciendo las cosas de aparte. Si ven muchos cálculos raíz de cociente, entonces vayan haciendo de a poco, lleguen al valor final, porque si no, puede estar mal, ¿sí? Bien. 5, 6, 7 y 8 son sobre lo que vimos justamente en el mismo práctico, ¿sí? De buscar el tamaño de la muestra, ¿sí? Lo vimos para proporción y para media, ¿bien? Yo les di algunos tips con respecto a esto, de cuándo era proporción, cuándo era media. Bien. Acá yo tampoco la idea es que mostrar las fórmulas, eso se la tienen que aprender ustedes, sino ver cómo hacemos el razonamiento para llegar si es media o proporción. Si tengo información de desvío, por ejemplo, se desea realizar una investigación para estimar el peso promedio. A ver, ya ahí me dice estimar el peso promedio, media, ¿sí? De los recién nacidos de madres fumadoras. Se admite un error máximo de 50 gramos, este es mi famoso P. Recuerden que en la fórmula para media lo pongo como está el valor, ¿sí? Y para proporción lo ponía en valores porcentuales. Con una confianza del 95, ¿sí? 1,96 para la fórmula. Y por estudios anteriores sabe que el desvío estándar del peso promedio es de 400 gramos, ¿qué tamaño mínimo de muestra se necesita en investigación? Bien. ¿Qué pasa acá? Bueno, ya sé que tengo que usar la media, ¿sí? Alguna ecuación, alguna fórmula para sacar el tamaño de la muestra, ¿sí? Muestra de la media. No tengo la población, no tengo mi N grande, ¿sí? Entonces voy a usar la fórmula para la media para población infinita, ¿ok? Entonces siempre nos fijamos a cosas. Si me dice ya promedio, es obvio que es media. Si tiene desvío, es para la media. Si no tiene mi N grande, no sé la población, tanto para proporción como para media, uso para poblaciones infinitas, ¿ok? Bien. Con una confiabilidad, en el 6 dice, con una confiabilidad del 95, un error del 3% y una proporción próxima al 5%. ¿A cuántas personas tendremos que estudiar para conocer la prevalencia de diabetes en determinada población? Bien. Bien. No tengo población, ¿sí? Mi N grande no lo tengo, infinito. A ver, acá habla de proporción, no tengo mi desvío, es proporción. Y aparte me habla de proporción, ¿no? Bueno, confiabilidad del 95, 1,96, error del 3%, acuérdense que acá en proporción sí lo ponemos en valores porcentuales, o sea, 0,03 sería. Y acá proporción máxima del 5%. Recuerden que cuando hablábamos de proporción teníamos P y Q, que era la probabilidad de que ocurra el evento o la probabilidad de que no ocurra el evento, ¿sí? Obviamente
ambos suman 1. Cuando no teníamos especificada una proporción específica, usábamos 0,5, ¿sí? 0,5, 0,5. En este caso, dice una proporción próxima del 5%. O sea, la proporción próxima o probable del evento es del 5%. Entonces, mi P va a ser 0,05. Mi Q, la diferencia. O sea, mi Q va a ser 0,95, ¿sí? Siempre que sumen 1. Entonces, después ya directamente aplico la fórmula para proporción para población infinita, ¿sí? Sí. Pero tienen que recordar esas cosas, ¿sí? Usar valores porcentuales, la proporción P y Q suman siempre 1. Si tengo la información, me fijo, ¿sí? Y si no la tengo, pongo 0,505. ¿Bien? ¿Para la proporción, profe, o para la medida? Proporción. En la media no tengo P y Q, ¿sí? ¿Dije media? No, está bien. Ah, no, bueno, porque se me puede confundir y puedo decir media. No, estamos hablando de proporción, ¿sí? Proporción. No tengo el desvío, sí tengo P y Q, que son mis proporciones o mis valores de que ocurre el evento o de que no ocurre el evento. Siempre suman 1. ¿Okay? Bien. Y también lo pongo, las proporciones también las pongo en valores porcentuales. Y pongo 0,05 y 0,95 en la fórmula. Bien. 7. Ahora, en el 7 dice, con el mismo dato que se seguía, ¿cuántas personas tendría que estudiar de una población de 15.000 habitantes para conocer prevención de diabetes? Acá lo que me cambia es toda la misma información, pero uso la fórmula de proporción para población finita, porque yo sé que son 15.000 habitantes. Eso es lo único que cambia. Todos los valores de arriba son finitos, ¿sí? La fórmula para población finita es un poquito más larga, ¿sí? Pero nada, la hacen. Y en el caso del 8, también estamos hablando de este tema del tamaño de la muestra. Me dice una radio local en una población de 18.000 habitantes, ¿sí? Ya tengo mi N grande, que se estima el tiempo promedio, media. Entonces ya sé que voy a usar la fórmula para la media con población finita, ¿sí? Por estudios realizados en años anteriores se cuenta con el dato de que la duración estándar es de 32 horas. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra si deseamos que nuestras estimaciones tengan un 99% de nivel de confianza, 2,7, con un error máximo admitido de 0,02, ¿sí? Ese es mi D chiquito, 0,02. Lo pongo así como está, ¿sí? A ver, porque lo tengo que poner con el valor que me lo da el ejercicio, ¿ok? Bien. Esta fórmula no la hicimos en el práctico, pero bueno, no importa, está en la teoría, está en el PowerPoint de la profe, es la media con población finita. Y también es bastante más larguita, tiene un denominador bastante, que tiene casi toda la información, así que, bueno, nada, háganlo despacio, ¿sí? Porque tiene el sumo 1, tiene todo elevado al cuadrado, bueno, vayan haciéndolo de a poco, ¿sí? Les recomiendo, si pueden, usen una calculadora científica, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, que no tengo mi calculadora científica, la perdí, y lo hago con el celular, a veces los decimales del celular son más raros, bueno, si lo pueden hacer con una calculadora, mejor, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda con tamaño de la muestra? Por ahora no, profe. A veces me pasa que no me sale diferenciar en un problema el error de muestreo, porque no está bien especificado. En algunos, ahora en estos ejercicios sí, pero en otros que estuvimos en el trabajo práctico no estaban bien especificados. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Bien. A ver, no me acuerdo, o sea, sí, yo se entiendo lo que vos me decís. Yo lo que les decía en la clase era que en general el error es muy pequeño, ¿sí? Que, por ejemplo, a ver, en este ejercicio, bueno, acá dice un error. En general, el error va en lo que está escrito, digamos, en el inciso va unido un poco al nivel de confianza, ¿sí? En general esa información va unida al nivel de confianza. Por ejemplo, acá dice, ¿cuál es el tamaño de la muestra si decíamos que nuestras estimaciones tengan un 99% de nivel de confianza y con un error máximo de 0,02?
En media, que no tengo proporciones, es más fácil darse cuenta, con las proporciones puede llegar a ser un poco más confuso, ¿sí? Pero a ver, es un tema de interpretación, ¿sí? De sentarse y ubicar toda la información. A ver, porque por ejemplo, en este caso, alguien dice un error del 3% y una proporción próxima del 5%. Intentar distinguir, en proporción, sobre todo que para mí es donde es más complejo tal vez, porque vuelvo a decir, tengo este tema de P y Q, y por otro lado tengo el D. Si no llega a decir un error, yo no creo que las profes les hagan la bien posible, la verdad, pero bueno, no importa. Si no le llega a decir así un error del 3%, fijarse cuál de los dos, qué valores está más relacionado con que suceda el evento y cuál está más relacionado al error muestral, ¿sí? La tiene que tener, la información la tiene que tener en el ejercicio, si no sería un ejercicio que no se puede resolver. No les vamos a dar ejercicios que no se pueden resolver, ¿sí? Pero bueno, te recomiendo, sobre todo en proporción, porque en media es un poco más evidente, porque no tengo en PIQ, vuelvo a decir, y entonces, bueno, nada, mucho más que eso, no sé qué hay que recomendarte, más que sentarse y intentar no apurarse a interpretar. ¿Sí? Bueno, genial, profe, gracias. No sé si te fue de mucha ayuda, pero bueno, vuelvo a decir, en general el error es pequeño, el error muestral, a hacer que sea un valor, puede ser un valor grande en términos absolutos porque vienen con valores grandes, pero en general el error es pequeño. Recuerden que el error muestral es ese del cual no podemos escapar de cierto punto. ¿Sí? Todas las, por ser muestras, y por no ser poblaciones, siempre tenemos un leve error. Por eso siempre hay que considerar el error, no puedo dejarlo de lado porque es lo que me va a dar mayor exactitud de mi muestra. ¿Sí? Siempre voy a tener un error, vuelvo a decir, porque para no tener errores tendría que hacer un censo, y hasta el censo puede llegar a tener un tipo de error, o muchísimo menor, pero entonces, bueno, siempre por eso es la explicación, la justificación de poner un error, digamos, es cuando calculo el tamaño. ¿Okay? Bien. Y ahora vamos con 8, 9 y 10. No, perdón. Con 9 y 10, que esta es probabilidad. Yo ya no me acuerdo los valores, los números de los prácticos, pero este creo que fue el primer práctico que vimos después del parcial, si no me equivoco. Acá, básicamente, lo que yo les recomiendo que recuerden es cómo se calcula, digamos, en el caso de si es O, si es I, ¿sí? Por ejemplo, estoy buscando el práctico 4. La probabilidad de A o B, ¿sí? Bueno, acá tenemos los valores, ¿sí? Probabilidad de A es 0,5, probabilidad de 3 es... probabilidad de B es 0,3, perdón, y la probabilidad de A y B es 0,2. ¿Sí? Recuerden que, por ejemplo, para calcular la probabilidad de A o B, ¿sí? Lo que íbamos a hacer era sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B y íbamos a sacar la probabilidad de A y B. ¿Sí? Esta es así la fórmula. ¿Okay? Entonces, en este caso, vuelvo a decir, como ya tengo la información, voy a hacer probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A y B. ¿Sí? Probabilidad de A' o de A tilde, o como les quieran decir, es la probabilidad de que no ocurra. ¿Sí? La probabilidad de A es 0,5. La probabilidad de no A va a ser 0,5 también. ¿Sí? ¿Recuerdan que tienen que sumar 1? ¿Bien? ¿Lo entendieron eso ustedes? ¿Alguno tuvo problema con esto, con este dígito B o con el C, el D? ¿O todos lo entendieron? Bien. Y la probabilidad de B dado A, recuerden que era. Ojo, porque esto es importante, recuerden si está B y A o A y B, ¿sí? Porque es distinto. ¿Qué significaba esto? La probabilidad de que ocurra B dado que ya ocurrió A. ¿Sí? Entonces acá hacía un cociente. El cociente era en la probabilidad de A y B, que es 0,2,
sobre la probabilidad de A, siempre el que tengo acá, en el denominador, ¿sí? Y eso me va a dar un valor, ¿sí? Entonces, probabilidad de A y B sobre probabilidad de A. Bien. Y probabilidad de B' es exactamente lo mismo que probabilidad de A' en el sentido de que es la probabilidad de que no ocurra B. En este caso va a ser 0,7, ¿sí? Recuerden que tiene que sumar 1. ¿Ok? En el caso del ejercicio 10, que acá tienen que calcular, digamos, ustedes las probabilidades y después hacer el ejercicio, bueno, tenemos un tamaño de muestra que es de 1000, ¿sí? O muestra, por lo que no importa en este caso. Pero bueno, sí, siempre recuerden que estamos hablando de probabilidad, ¿sí? Jóvenes de 18 años, 600 tienen empleo, o sea, la probabilidad de que tengan empleo va a ser 600. Yo les recomiendo, antes de arrancar, no sé si ya lo hicieron este ejercicio, pero antes de arrancar con los incisos A, B, C, ¿sí? Hagan los cálculos de las probabilidades, ¿sí? Lo tienen que tener hecho para después ir haciendo las mixtas. Bien. Entonces, 600 tienen empleo, son 600 sobre los 1000. 800 son bachilleres, 800 sobre los 1000. De los 800, 500 tienen trabajo, ¿sí? Entonces la probabilidad de que tengan empleo y sean bachilleres va a ser 500 sobre 800, ¿sí? Y entonces, teniendo en cuenta eso, lo que voy a hacer es un bachiller, dado que es empleado, ¿sí? Voy a hacer este cálculo. ¿Qué significa un bachiller que sea empleado? Es bachiller, rayita, empleado, ¿sí? Uso ese cálculo. Como que ya sabemos que es empleado, cuánta posibilidad hay o probabilidad de que sea bachiller, ¿ok? Es la misma fórmula que estábamos usando acá, ¿bien? Empleado, pero no bachiller, lo voy mirando si lo escribo, bien. Acá yo simplemente lo que hice fue lo siguiente. De los 600 que tienen empleo, 500, bueno, de los 600, de los 800 que son bachilleres, 500 tienen trabajo. Entonces me quedan 100 que solamente tienen trabajo pero no son bachilleres, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces voy a hacer esos 100 sobre mis 1000, ¿ok? ¿Se entiende eso? Bien. Después, empleado o bachiller, voy a usar la fórmula que ya dijimos, ¿sí? La probabilidad de A más la probabilidad de B menos probabilidad de A y B. ¿Okay? Acá le pueden poner las letras que ustedes quieran. Yo lo estoy llevando a como lo veníamos haciendo antes. Le quieren poner E, le quieren poner de larga, de corta, no importa. Siempre acuérdense de ese pedacito de la recta, ¿sí? Y un bachiller y empleado, bien, es este valor, ¿sí? El 500. ¿Ok? Estoy viendo a ver si les puedo decir algo más. 0,5. Bien. Bueno. ¿Alguna duda con esto? Profe, Sí. buen día. ¿No se sumaba cuando decía I? Claro, pero acá vos ya tenés la información, ¿sí? Claro, ¿está bien? ¿Y por qué da 500? A ver, ¿para qué quiero ver una cosa? Lo voy a mirar desde las soluciones. Porque puede ser que yo lo haya hecho sin. Repaso no. Quiero ver los resultados. 0,50. Claro, lo que digo es que está bien, tienen que sumarlo. 0,5, ¿está bien? Pará, me quedé acá pensando esto. Yo lo que hice fue hacer estos 500 sobre los 1000. ¿Ustedes, a vos cuánto te dio? Sumando. No lo hice todavía, no llega ese, profe. Ah, ok. Estaba porque cuando yo tenía entendido que cuando era I,
se sumaban los valores A, B o sea que pongamos. Claro. Bueno, pará, lo voy a usar para explicarles bien. Voy a ver cómo lo habíamos hecho previamente. Está bien, sí, se suma. Está bien, súmenlo y les tiene que dar. Ok. Bien. Tenés razón. Bien, me quedé colgada con esto. Vamos a pasar. ¿Alguna otra duda más sobre esto? Bien. Vamos con el 11, que también la idea es la misma, ¿sí? Yo acá lo que les recomiendo también, esta es como la tabla de contingencia mucho más sencilla que habíamos visto en el práctico, porque es mucho más corta. Lo que yo también acá les recomiendo es que vaya sacando las proporciones o las probabilidades y las tengan calculadas, ¿sí? Aunque no usemos todas, las tengan calculadas igual. Fíjense que acá lo que yo les recomendaría que ustedes hagan es poner, bueno, esto cuánto da, si la suma de cuántos son hasta 500, cuántos hasta 50 años, cuántos son mayores de 50 años, ¿sí? Pongan los totales y los totales acá abajo, o sea, los marginales, ¿se acuerdan? Y háganle el cálculo, ¿sí? Obviamente todo sobre la población total, que es 800, ¿sí? Entonces, hay algunos datos que van a ser datos cruzados y otros datos que no van a ser datos cruzados, ¿sí? Yo con los totales ya voy a estar bien. Bien, por ejemplo, ser mayor de 50 años, ¿sí? No importa si es con comida, simple, media pensión o pensión completa, ¿sí? El total, ¿sí? El total de mayor de 50 años sobre el total de la muestra, ¿sí? Que es 800. Bueno, yo digo muestra, población, no importa, sobre los 800 pasajeros totales, ¿sí? Solicite servicio sin comida, me voy a quedar con esta columna, ¿sí? Sin comida, o sea, ese total lo voy a hacer sobre los 800, ¿ok? Solicite servicio con media pensión o pensión completa. Acá lo que voy a hacer es, de nuevo, este tema de el O, ¿sí? Que voy a hacer. La probabilidad sería de media pensión más la probabilidad de pensión completa menos la unión de ambos, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Como estos media pensión y pensión completa no se cruzan, ¿sí? No tengo información cruzada, lo que yo le voy a restar es 0, ¿sí? Pero la fórmula es la misma, ¿ok? Ojo con eso, porque si no después me confundo para los que sí. Entonces acá, con el O, sigo haciendo eso, ¿sí? La probabilidad de media pensión más la probabilidad de media pensión completa menos la unión de ambos, pero acá vuelvo a decir, como son columnas independientes, no es como si le restara 0, ¿sí? Bien. Sea menor de 50 años, solicite servicios sin comida. Voy a ponerme en, sea menor de 50 años y sin comida, en este, ¿sí? Este es 120 sobre el total. ¿Ok? Vamos por el D. Bien. Solicite servicios sin comida sabiendo que es menor de 50 años. Acá lo que voy a usar es esta fórmula, ¿sí? Esta, como la C. ¿Sí? B, sabiendo que A. Entonces, solicité servicios sin comida sabiendo que es menor de 50 años y voy a hacer la unión de ambos sobre la probabilidad de menor de 50 años. ¿Ok? Y en el F es al revés. Sea menor de 50 años sabiendo que ha solicitado servicios sin comida. A ver, el valor de la unión entre ambos, es decir, que sea sin comida y 50 años, que vendría a ser este, va a ser igual para los dos casos, ¿sí? Lo que me va a cambiar es sobre qué hago el cociente, ¿sí? Uno va a ser sobre la probabilidad de ser menor de 50 años y el otro va a ser sobre la probabilidad de servicio sin comida, ¿ok? Pero la idea es la misma, a ver, la fórmula que uso es la misma, pero lo que tengo que hacer es cambiar ese valor porque el dependiente o independiente cambia, ¿sí?
Les vuelvo a decir, para ordenarse yo les recomiendo que hagan los totales acá y saquen lo mismo que habíamos hecho con la tabla de contingencia en el práctico, ¿sí? Alguna información probablemente no la vamos a usar, pero no importa, les ayuda a ustedes a saber, digamos, esta información. Otra recomendación muy pava, pero que se las hago, que ya sabes que he dicho con la variante, siempre chequear que estos valores estén bien, ¿sí? Que sumen la cantidad que tienen que sumar, ¿sí? Porque siempre puede haber un error de tipeo o una confusión, ¿sí? Siempre les recomiendo que lo sumen y que se fijen cuánto dé, que, por ejemplo, si yo sé que son 800, por ejemplo, o sea, hasta 50 años, sumo acá y me da este valor, ¿sí? Obviamente lo lógico que mayor de 50 años va a ser 800 menos hasta 50 años, ¿no? Lo puedo hacer así, obvio. Yo les recomiendo que si tienen los valores, igual lo hagan las sumas por separado, lo hagan de diferente, todo, porque puedo tener un mínimo error, puedo haberle errado cuando metí la calculadora y me da un valor. Entonces está bien despejar X, se podría decir, con esta información, pero yo les recomiendo que si tienen los datos, como en este caso, que ustedes no tienen que completar nada en la tabla, solamente hacer los totales y totales, lo rechequeen. Te digo por experiencia, digamos, nunca intenten siempre calcular las cosas dos veces, no se confíen con el primer cálculo porque a veces le podemos errar, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con esto? Ojo que esto también, la comparación parecida a lo que me preguntaba su compañera de, bueno, ¿cómo me doy cuenta del error? Ojo cuando leo estos incisos, porque dice, sabiendo que es menor de 50 años, y decir, sea menor de 50 años, sabiendo que ha solicitado servicios de comida, si yo lo leo así rápido, parece ser que es la misma información. Sí, pero me estás preguntando a mí mismo. No, ojo, porque acá me está diciendo que ya sé, o que ya ocurrió que es menor de 50 años. Y acá ya sé, o ya ocurrió que va a ser el servicio sin comida. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? Chat, preguntándolo. Bueno, por lo que vi, los prácticos 7 estuvieron bien, no tuvieron mucho. Voy a dejar de transmitir. Y lo que sí les sigo haciendo hincapié a algunos de ustedes es que hagan las justificaciones, que intenten justificar lo más que puedan, ¿sí? Dentro de lo que esté correcto, ¿no? Tampoco mandar cosas por mandar. Pero bueno, y que se aprendan las ecuaciones, todas las fórmulas, hagan un cuadrito. Recuérdense estos tips, digamos, para el tamaño de muestras, tengo desvío, es para el tamaño de población para la media, o de muestra para la media. Si no tengo, es para la proporción.